Seguimos neste debate falando da situación das residencias. Iba a darlle a palabra a Paco, que quería intervir. No, a ver, a cifra que dan de 14.000 plazas o asociación de directivos e gestores, de gerentes, e tal, é unha cifra real. El problema que temos en Galicia, temos 20.000 plazas dedicadas aos maiores, aproximadamente. 21.000. Sí. Cerrando tal. E realmente, si queremos ter o estándar da OMS, que está en cuestionamiento por demasiado baixo, que son 5 camas por cada 100 maiores de 65 anos. Necesitamos 30 y pico mil y me salen perfectamente los 14.000 plazas que necesitamos. Y es un tema diferente dos cuidadores y de atención domiciliaria. Tenemos que tener claro que hay como realidades que son distintas y con soluciones distintas, incluso con instituciones responsables diferentes. A gestión da atención no fogar, a domicilio, é dependente dos concellos. E quen ten a responsabilidade de aplicar a lei son os concellos. Sin embargo, nas residencias a responsabilidade da Xunta. Entendes? Entón, nos topamos con unha situación kafkiana en montones de situaciones e vemos que hai 7 inspectores en toda Galicia de residencias, e tenemos 300 e pico residencias. Entón, dices, pero bueno, e ademais, cando hai unha inspección, curiosamente nas residencias se sabe antes. É moi curioso, pero sábese antes. Entón, a connivencia, e o problema máis é a coincidencia no modelo. O modelo en donde, mira, alá por o ano 86, a Organización Mundial de Comercio sacou un informe moi comentado no que se decía que non podían seguir permitindo que sectores como o ensino, os cuidados, a sanidade, foran o que ellos chamaban monopolios públicos e tiñan que abrirlos ao negocio. E abríronos, abríronos hasta tal mundo e tal. E quienes creen en ese tipo de modelo, en donde se puede facer negocio, e insisto, non teño nada contra o negocio. De verdad, a mí me parece ben facer negocios. Pero el problema é, puede ser la filosofía fundamental dun establecimiento sanitario de cuidados el facer dinero. Claro, porque, antes Maribel lo mencionaba de pasada, de onde pode salir el aforro de costes para facer beneficio? E non hai máis que dúas cousas: aforro de personal e comida de calidade ínfima. Hai pouquiño sale un informe de Chicote, non sei se o vichedes, que sacou unha cadena de televisión, un informe sobre as comidas nas residencias. En ese informe se comentaba que daban de comer, los costes de alimentación eran de 3 euros al día, pero ¿quién se cree que se pueda dar de comer mínimamente dignamente con 3 euros al día? Y es ahí donde se puede aforrar. Entonces, lo que necesitamos de verdade é que as organizaciones que quieren impulsar un modelo de bienestar realmente se planten y tengamos. A mí me encantaría que los socialdemócratas fueran socialdemócratas, ¿entiendes? En el sentido de reclamar un estado de bienestar con unos servicios públicos de verdad, en donde o cuidado con cariño e con calidade aos maiores fora un principio irrenunciable e que eso fora o que guiara a nación. Eu vexo, por exemplo, el deterioro que se está facendo na sanidade. Eu, por razones personales, últimamente frecuento bastante a sanidade pública, e además a vexo non como a vin tradicionalmente na miña vida. O hospital se mira de maneira moi diferente cando vas como 36 barra ou cando vas con unha bata blanca. Eu últimamente vexo o sistema moi directamente sin bata, con un 36 barra. E de verdad que a sensación de deterioro con respecto hai 20, 30 anos é enorme. Pero a sensación de todo, a sensación que eu tuve durante moitísimos anos cando traballaba na sanidade pública, é que o negocio, a rentabilidade, había que ser eficiente. Non podías gastar mal o diñeiro. Pero a sensación de precariedade non tiene nada que ver ca sensación de ocio. O sea, parece que o único objetivo é aforrar e gastar menos. Por que? Pois para que te fagas un seguro privado. Antes non sei que lle comentabas aí fora, na pausa, que tiñas as tablas salariais aí, Maribel. Sí, tengo aquí las tablas salariales del convenio colectivo del sector de residencias de tercera edad de Galicia. Y te puedo decir, mira, este año, y esto está firmado en marzo del 2022, es decir, hace nada, y se firmó para 2 años, una limpiadora
en una residencia cobra un salario bruto anual de 1.017,83 euros. Bruto. Pero ahora con salario Por mínimo, 14, ¿no? ¿La subida? Supongo que tendrán que poner un complemento. Pero te Actualizarlo, estoy, sí. Y una gerocultora, 1.109 euros. Brutos Gerocultora también. auxiliar de enfermería, brutos. Es decir, que es un trabajo muy precario, muy mal pagado, que estamos por debajo, categorías están por debajo del salario mínimo interprofesional. Es un trabajo muy duro. Una enfermera pues tiene un salario bruto de 1.300 y pico euros al mes. Entonces, evidentemente no encuentran profesionales cualificados, evidentemente, porque no les pagan. Claro. Se trabajan muchas horas. En muchos casos, en una residencia, la responsable de toda la residencia es la enfermera, porque no hay médico, o el médico no está 24 horas, porque no hay nadie, un equipo técnico, y es enfermería quien tiene que tomar las decisiones. Eso te quema, aparte de hacer el trabajo normal. Son muchas horas anuales, un trabajo muy complejo y muy mal pagado. Entonces, ya hartas de la precariedad, se van a otros sectores, que igual no están mucho mejor pagados, puede ser, pero las condiciones laborales son distintas. Entonces, si no encuentran profesionales, como decía alguien por ahí, que les paguen. Entonces van a encontrar y mejoren las condiciones laborales en general. Pero quería preguntarlle a Pepe, porque antes ha falado un pouco de que non había sancións e tal. E teño aquí un exemplo que dixo unha deputada do BNG outro día no Parlamento galego, que unha residencia da Coruña foi castigada con 3.000 euros por carecer de unha enfermeira. Entón, di que, claro, con esta sanción compensa máis pagar a sanción que poñer a enfermeira no servicio. E logo, un último, xa te deixo falar, o tema da inspección, porque creo que en Galicia só hai 16 inspectores na Consellería de Política Social e só 7 para as residencias. Sí, che iba a decir, bueno, para empezar, darlle toda a razón a Paco, cando vai haber unha inspección na residencia se sabe. Eu preguntei na residencia onde estaba meu pai unha vez, vin que había moita xente de repente atendendo, e digo, que pasa aquí, que hai tanta xente, o sea, onde había 2 había 6. Dice, no, es que iba a venir unha inspección. Digo, pois, estupendo, pois xa sabemos, pois non facemos nada. Quería, nada, comentarche algo diso das enfermeiras, dunha sanción de 3.000 euros. Claramente, lle puseron esa sanción porque non ten padriños. Porque nós estuvemos denunciando a residencia de Ribadumia, que é de Domusví, durante ano e medio, porque non tiña enfermeras 24 horas, como era a súa obriga, e despois de negarnos 40 veces, decir que habían ido ali e visto e que estaba todo ben, finalmente, gracias a unha inspección tamén de traballo, unha resposta, se supo, o sea, alguén reconoceu que non había, entonces Política Social reconoce, efectivamente, non cubren 24 horas. E sabes que fixeron? E advertiron de que podía estar incurrindo nunha infracción. E aí se quedou todo. Entonces, e agora se está normalizado que non as enfermeiras nas residencias. Por iso me extraña tanto que lle metera unha denuncia a alguén, o sea, xa é ridícula, porque efectivamente non tes enfermera, te forras todo un ano de salarios e pagas 3.000 euros. O problema é que, cando non hai enfermeras, as enfermeras son fundamentales na residencia, porque cando non as hai, a xente, os traballadoras, teñen que xa son escasísimas, teñen que deixar o seu traballo para facer traballo tamén de enfermeiras. E o fan coa mellor voluntad, pero non teñen os conocementos que teñen que ter. E implica riesgos e teñen pasado xa moitísimas cousas. Está todo moi tapado. Pero este tema, o sea, ten que haber unha atención sanitaria e che digo máis. A atención sanitaria nas residencias debería ser pública. Deberían nas residencias haber un médico en cada concello, pois de residencia, pois parte dos teus pacientes son os da residencia. E vas ali e os visitas ali. E ti decretas si ten que ir a un especialista e lle pos ambulancia e todo. E as enfermeras deberían ser públicas. As residencias cobrar solo, en todo caso, a parte hostelera. Iso é o que nos propoñemos. Porque se dá outra circunstancia. Cando alguén entra nunha residencia, parece que quedase ao marxen da sanidade pública. É unha cousa tremenda. Pero non van ao médico, se encargas ao médico da residencia. Como non anden os familiares moi encima, esta xente queda ao marxen. Cando lle pasan cousas, todos resolven ali dentro.
Todo resolven ali dentro. Hai accidentes que tiñan que haber derivado a veces aos hospitales e según sea a residencia, para non destapar que igual están facendo algo mal, pois non os levan. E isto, se digo, a sanidade debería entrar nas residencias, a sanidade pública. E non ter sanidade privada. Non ten por que un médico dunha residencia, que a veces se fai, non é en todos, pero en algúns, en canto entra unha persona, lle cambian a medicación que lle deu un especialista que conoce o seu caso, pois aí o médico de residencia chega, lle cambia, lle dá outra cousa que el considera. E aí se acaba o tema. A partir de aí só leva o médico de residencia e non o levan ben. Moitas veces. Sí. Para mejorar la situación en las residencias, pues en teoría este 2023 tiene que entrar en vigor ese nuevo modelo que, entre otras medidas, tiene unidades de 15 convivientes, un 65% de habitaciones individuales, un cuidador para cada 2 internos, tope de 120 plazas por residencia y 50 en la de discapacitados. En fin, son una serie de medidas, pero ¿qué pasa? Que Galicia a priori no las quiere aplicar y está en contra de esta medida, al igual que otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Entonces yo no sé qué va a pasar aquí en Galicia, si se van a aplicar o no, si se va a poner en rebeldía, porque incluso se habla de quitarle la subvención, la ayuda estatal, si no cumplen las comunidades autónomas con estos criterios. Esto que he leído así y otras medidas, ¿os convencen? ¿Puede ser la solución? Mira, si me permites... Sí, Pepe, sí. O partido que goberna aquí, me acordo moi ben como se enchía a boca a falar de que había que cumplir a lei e por a rebeldía tal, no caso catalán. E non están falando do mesmo asunto. Pero entrar en rebeldía contra unha lei a todo o mundo por igual, Aquí terá que ir a Fiscalía e actuar, e a que non queira cumplir a lei, facerlla cumplir. O que ten que darlle como mellor categoría de lei a ese asunto. Eu non entendo, pois iso, que unha administración se monte en rebeldía frente a outra. Por outro lado, estas medidas que se propoñen, ese novo modelo, a nós nos pareceu escaso. Vale, hai melloras, pero nos pareceu escaso. E se quedou escaso porque presionaron moitísimo a patronal para non aumentar as ratios como tiñan que aumentalos, etc. Nos quedou escaso. Pero ainda así, que non queiran cumprir nin os mínimos, igual ten a Xunta que decir que quere facer. Si seguir desta maneira deslavazada, como temos todo, coas residencias de Galicia, que salen casos, ainda saliu ora un ensada, o sea, que salen casos a cada 2 por 3 e que sabemos que a situación é desastrosa dentro, ou dar un pasiño para adiante, polo menos, ainda que sea de minuto, non? ¿A ti qué te parece, Maribel, esto que se propone aquí en la nueva A ver, ley? lo que acaba de decir Pepe me ha hecho pensar en miles de cosas. A ver, por un lado, sí, lo que se pretende es mejorar y se ha mejorado un poquito, pero lo primero que tendrían que poner al modo de ver de los trabajadores, que somos los que estamos allí a diario, es tener una ratio más adaptada en función de la dependencia. Ahora la ratio sanitaria meten enfermería con psicólogos y demás, la Xunta de Galicia, y llevan sin actualizarla siglos. Personal sanitario, pues 0,35 profesionales por cada persona dependiente, grado 2, grado 3. Pero claro, en esos 0,35 es personal contratado. Y metes, ya te digo, psicólogos, médicos, enfermera, trabajadora social, el director a veces. Y tú lo que necesitas es que haya personal de atención directa en número suficiente en cada uno de los turnos. Y el personal sanitario, dependiendo de su funcionalidad o de su profesión, en número suficiente en cada uno de los turnos. Evidentemente, tú no necesitas una trabajadora social durante todos los turnos, los 365 días al año. Pero sí necesitas auxiliares de enfermería en cada uno de los turnos, porque son los que se ocupan de levantar, asear, vestir, cambiar los pañales, hacer las camas, darles la medicación, ayudarles a comer. De esas necesitas muchas en cada uno de los turnos. Evidentemente la plantilla tiene que estar dimensionada. Pero si me dices, no, es que yo tengo 50 personas contratadas, vale, tienes 50 personas contratadas. De esas, personal de atención directa, que son las gerocultoras o auxiliares, que sean 40 contratadas. Pero es que tengo una con reducción de jornada, la otra lleva de baja pues como 6 meses y no ha venido. Y después es que no me da para cubrir los turnos.
Pues mira, una que está de permiso porque es que resulta que tiene al padre en el hospital, la otra tiene días libres. Al final, en cada uno de los turnos tienes muy por debajo ese personal del que sería necesario. Y se producen situaciones que nosotros consideramos que son maltrato institucional, como el tener que levantar a los usuarios a partir de las 6, 6:30, 7 de la mañana, porque no hay número necesario de personas en un turno de mañana. ¿Pero eso pasa en mayoría o en...? En la mayoría, yo diría en el 90-95% de las residencias gestionadas por empresas privadas. En las públicas no lo sé, creo que ya empiezan a levantar sobre las 7, también 7 y pico, porque tienen más personal. En las públicas de gestión pública, pero en las... ¿Qué esas cuentas representan de la tarta, digamos? Las de gestión pública, pues prácticamente son las que se han heredado del Inserso, que fueron transferidas a la Xunta de Galicia en 1995, más una o dos que se hicieron durante el gobierno bipartito, y no hay más. El resto son todas de ¿Qué gestión porcentaje privada. podría representar? Pues no sé, Del pero total. podría ser, yo que sé, un 5%, ¿Tan solo? Paco, No, más no, o a ver. menos un 10%. Ah. Aquí hay un debate En que a mí plazo. me parece un debate conceptualmente importantísimo, que es la trampa de la titularidad. Entonces, aproximadamente en Galicia hay un 75%, 78% de plazas privadas y luego, teóricamente, de titularidad pública hay un 25%. Pero un porcentaje muy importante de ellos son de gestión privada. Y entonces sucede una cosa maravillosa. Es si tú intentas investigar ¿cuántos centros da terceira idade son de xestión privada? Te encontras con que eso non queda reflectido nas estadísticas. A mí que me interesa es quen toma decisiones así en función de que hai criterios. Hai a propiedade, a titularidade e logo está a gestión. Pero sobre a gestión, que xa te digo, de gestión privada en Galicia debe haber sobre un 85% das plazas das residencias galegas son gestionadas con criterios de negocio, de ter que rentabilizar económicamente, etc. Y luego, por outra banda, con una consideración de que lo que queda de público é extinguir. O sea, no hay ninguna proposta expansiva de lo público de ninguna manera. Entonces, a mí me parece que este debate de insistir en que hay que saber no si el propietario es público o privado, lo que hay que saber es qué modelo de gestión se aplica. Eu, por certo, quería facer unha reivindicación do traballo das auxiliares ou gerocultoras, que é un traballo durísimo. A un porcentaje pero superior ao 50% claramente das cuidadoras que levan máis de 20 anos traballando teñen problemas de espalda, mobilizar constantemente e a fume de carozo, E, además, ahora está prohibido nas residencias que vayan en parellas. Tradicionalmente, nas residencias públicas había un sistema de traballar en parellas. Ahora te impiden. Entón, te podes... Pois porque hai que ser moi rápido, porque hai que cubrir a máis xente. Cando tenemos problemas de calidad, a mí me cabrea bastante que se lle bote a culpa ás gerocultoras ou ás usuarias porque non a teñen. Teñen que darlle de comer ou teñen que cambiar a un montón de personas, de ancianos, en un tiempo cortísimo e sin medios. Francamente, es muy mal pagado y luego, insisto, a mí, por ejemplo, el debate famoso ahora de la ampliación que andan los franceses afortunadamente revoltos sobre el incremento de edad de jubilación. O sea, pretender que una persona de 67 anos, que leva 40 anos traballando nunha residencia, movilizando pacientes, tengan que aumentarlle o tempo de xubilación, parece unha crueldade. Entonces, parece unha crueldade absolutamente injustificada e todos os que recomendan esa maldad a eles non fan ese tipo de traballos. Vale, entonces, eso, y quería tamén botar un tema sobre os médicos. A ver, eu estou totalmente de acordo con Maribel que a sanidade pública ten que facerse cargo da atención médica nas residencias. Entre outras cousas, porque hai un problema. A ver, eu simplemente digo, entre os médicos contratados por la residencia non hai ninguén que fixera o MIR.
vale? Son xente que, en su inmensa maioría, é xente que non xente que está pendiente da homologación dos seus títulos, ou que lo tiene homologado, pero non como O especialista. sea, de outros países, quer decir. Efectivamente. E, bueno, en outros países cuya calidad de formación é peor que a nosa. Nós temos un maravilloso sistema MIR que, bueno, que crea que los especialistas dos españoles son xente con moita calidad no seu traballo. E digo que se se quere votar na situación actual e na situación que está na atención primaria, ni se nos ocurra abrir ese debate. O sea, hai que crear plazas específicas e hai que ampliar o personal dos centros de saúde para que podan facerse cargo das residencias, que sería o lógico. A famosa coordinación sociosanitaria que se fala moitísimo deso, pero ninguén plantexa que hai que dotar a sanidade pública de plazas para que atendan al personal das residencias, e se non é imposible. Entendes? A ver, a calidad de asistencia. España é el país de la OCDE con maior número de infeccións nas institucións chamadas de longa duración, os ingresos de longa duración, digamos, nas residencias, aquela que ten maior número de infeccións urinarias, porque pañales non cambiados. As úlceras por decúbito, por non movilización. Somos o segundo país da OCDE que ten as tasas máis elevadas por unhas úlceras que aparecen porque a xente non é adecuadamente cuidada, non é mobilizada para evitar que se formen as escaras. Entón, bueno, aquí hai un problema que hai que dotar de recursos al sector e hai que tomárselo en serio e debería de existir forza social para facelo. E eu volvo a, como te plantexaba antes, volvo a reclamar que as organizacións que din defender un sistema público tenían que ser infinitamente máis activas en este tema, entendes? O sea, de verdad que non están tomándose en serio e sacando as leccións que hai que sacar de todo o que pasou, porque nos pode volver, o sea, a situación basal é tan grave que se volvemos a ter un problema, entendes? Non estamos en condiciones para en absoluto... Outra pandemia, digamos, que non sería igual que antes. Mira, unha cousa que me chama a atención que a Xunta fala de implantar este ano un programa piloto de residencias inteligentes. A ver, esto, Pepe, non sei como vedes vos, isto mellora en algo a calidade asistencial? Vamos a ver, o tema da tecnoloxía pode axudar moito nas residencias si se quere. Por exemplo, isto foi unha proposta que fizemos hai 2 anos nos ao Servicio de Inspección, non? Se pode monitorear absolutamente todo na residencia. Cando unha auxiliar anota ou cando unha enfermeira anota algo no ordenador sobre unha persoa, unhas pesadas, unha medicación, todo isto debería estar, digamos, en contacto co Servicio de Inspección ou con un servicio que se encargara de ver eso. Con un sistema de alarmas, de chivatos, digamos, que se detectas que unha persona baixou 8 kilos en 2 meses, que alguén se dé conta, porque a día de hoxe non se dan conta. E aí está pasando algo, ten que haber sistemas de alarma. De tal maneira tamén que ti puderas saber desde a inspección cando falta personal na residencia, por sistema de fichado por huellas, e ti sabes canto personal hai na residencia, o sistema de alarmas que detecten que hai moi pouco personal para o que lle corresponde a esa residencia, é dicir, podíanse facer moitas cousas coa tecnoloxía, pero querendo. O problema é que a Xunta non quere, non sabemos moi ben a que vai atender, se lle van a poñer simplemente un destes collares chamadores, pero non sabemos. De feito, eu aposto tamén porque nas residencias, ademais do timbre para chamar, para que te atendan, as persoas deberían ter outro para chamar se non os atenden na residencia, para poder facer unha chamada ao exterior, a emergencias ou a quen fose. O sea, un sistema, non me atendes, e claro que non o atende, porque moitas residencias con 150 personas, con 150 residentes, quedan solamente 2 auxiliares pola noite, ou a veces 2 auxiliares e, se hai moita sorte, unha enfermera. Pero é imposible atender as chamadas e facer toda a carga de traballo que se encargan pola noite, de cambiar pañales a todo o mundo, etc. A veces teñen que facer nalgúna residencia o desayuno para o turno de mañán, se non dan feito as que están de noite, son moi poucas, e que non se acude ás súas chamadas. Todo isto ven, como decía Paco, porque o criterio
é de quitar cartos, non é de dar servicio. E as ratios que se establecen para que sean rentables, non para que a xente estea atendida. Entonces, están pensadas únicamente como negocios, pero non como un servicio nin como un centro de cuidados. Son negocios que plantexan que este ano temos que ganar tanto, a partir de aí se dará a atención que se poida dar. Isto non pode seguir así. Con decir las residencias inteligentes se ría Maribel. A ver, tú que trabajas ahí. No inteligentes son os que as levan. Sí, bueno, yo Son estaba inteligentes pensando eles. que quizá necesitamos políticos y gestores inteligentes, más que una inteligencia de este tipo en residencias. A ver, a mí me pareció más propaganda electoral que otra cosa, básicamente. Porque dice, en las residencias públicas, pero imagino que serán de gestión pública, que son 4 mal contadas. Las auxiliares normalmente en una residencia no tienen acceso a ordenador, ni a los programas informáticos, hay que formarlas. Y lo que se necesitan son manos, personal para atender correctamente a un usuario, no andar a correr de un lado para otro, que un usuario dice, ponme este jersey, no te pongo este, que es el que tengo a mano porque no puedo pararme contigo, que tengo que ir a fulanita que la dejé allí. Eso es el día a día en una residencia. Y sacar a la gente con las sillas de rueda de la habitación para ponerla en el pasillo, para las 9 de la mañana empezar a bajar a la gente al comedor en los ascensores. Ese es el día a día. No, vale muy bonito en la televisión, sí, oye, vamos a poner como en el Cunqueiro, una tele monísima para que los residentes le den con el bastón, que es lo que va a pasar, se carguen la pantalla, básicamente, y que los trabajadores no la usen. Entonces, si gestionamos dinero público, por favor, vamos a hacerlo con cabeciña y vamos a hacerlo donde se necesita. Se necesitan medios humanos y medios materiales, grúas, una alimentación adecuada, que el personal no se deslome levantando a los usuarios. Yo en mi centro de trabajo en el que estoy ahora llevo casi 19 años trabajando. En estos 19 años se han marchado más de 10 personas por un no apto sobrevenido o porque le han dado directamente la invalidez. Estamos hablando que es un trabajo físicamente muy, muy duro. Entonces, vamos a utilizar los recursos públicos donde tenemos que hacerlo. Sí. Pues, perdona Paco, pero es que tenemos que terminar. Ya se nos ha pasado muy rápido la hora, lo sé. Y, oye, ojalá hagamos pronto este debate. Simplemente decir que a tecnología é unha cortina de fume que utiliza la administración para no falar de los temas de verdad, que son los ratios absolutamente escasísimos e la comida de mala calidad que teñen os pacientes. Pois con eso deixamos. Moitas grazas aos tres, ánimo, tamén que quero dicir. A semana que ven máis Vigo a debate. Os esperamos. Moitas grazas.